Llegué temprano a casa con una prueba de embarazo positiva y escuché a mi novio decirle a su ex por FaceTime: es tan estúpida y desesperada. Se cree todo lo que digo. Descubrí que estaba embarazada la semana pasada. Bradley y yo habíamos estado juntos por casi 3 años. Y aunque no lo estábamos intentando, habíamos hablado de tener hijos. Él siempre decía que quería tenerlos algún día. Estaba nerviosa por decírselo, porque últimamente habíamos pasado por momentos difíciles. Estaba distante, trabajaba hasta tarde, y se comportaba raro con el dinero. Pensé que tal vez un bebé nos uniría más. Compré una prueba durante mi hora de comida y la hice en el baño de la oficina. 2 líneas. Definitivamente embarazada. Decidí salir temprano del trabajo y sorprenderlo. Él trabaja desde casa los jueves. Estaba tan emocionada que casi lo llamo mientras conducía, pero quería ver su reacción en persona. Nuestro complejo de apartamentos tiene una distribución extraña en la que puedes ver el interior de la sala desde el estacionamiento. Vi a Bradley sentado en el sofá con su laptop abierta. Estaba a punto de llamarlo cuando me di cuenta de que estaba en una videollamada. Me quedé ahí parada por un segundo, observando. Estaba hablando con Tracy, su ex de antes de conocerme. Ellos terminaron hace como 4 años. Y siempre me decía que ella estaba loca y que era muy controladora. Me aseguró que ya no hablaban, pero yo podía ver su cara en la pantalla. No podía escuchar lo que decían, pero ambos se estaban riendo. No sé por qué, pero me quedé congelada. No entré. En lugar de eso, regresé a mi auto y lo llamé. Le dije que saldría temprano del trabajo y que estaría en casa en 20 minutos. Sonó raro y me dijo que estaba en medio de una llamada de trabajo. Di la vuelta a la cuadra y me estacioné en una calle lateral. Luego volví a pie y me paré debajo de la ventana de la sala. Sé que suena loco, pero algo se sentía mal. Y fue entonces cuando lo escuché. Bradley seguía hablando con Tracy. Le estaba diciendo que las cosas se estaban poniendo serias conmigo y que yo lo estaba presionando con el matrimonio. Ni siquiera era cierto. Solo lo habíamos mencionado una vez hace como 6 meses. Tracy le preguntó algo que no alcancé a oír. Y entonces Bradley dijo: es tan estúpida y desesperada. Cree todo lo que le digo. Solo la estoy usando por su dinero hasta que tú me aceptes de nuevo. Es patética. ¿De verdad cree que nos vamos a casar? Ambos se rieron. Yo he estado manteniéndonos desde que Bradley perdió su trabajo el año pasado. Él decía que estaba haciendo trabajos freelance, pero que el dinero estaba escaso. Yo pagué todo. La renta, la comida, su pago del auto, incluso las vacaciones que tomamos para visitar a sus padres. Tracy dijo algo más, y Bradley respondió: sí, amor, lo sé. Solo unos meses más y tendré suficiente ahorrado. Ella no tiene ni idea de que he estado guardando dinero. Cree que estoy en bancarrota. Quería gritar o vomitar o ambas cosas. 3 años. 3 años de mi vida con una persona que solo me estaba usando. Y estoy embarazada de su bebé. No sé cómo, pero logré mantener la compostura. Regresé caminando a mi auto. Conduje durante 15 minutos más, y luego volví a casa como si nada hubiera pasado. Fingí estar feliz de verlo. Lo besé al saludarlo. Le pregunté cómo había estado su día. Me mintió en la cara diciendo que estaba en una llamada de trabajo, que estaba estresado por una fecha de entrega. Me preguntó por qué había llegado temprano y le dije que no me sentía bien, lo cual no era mentira. Me dolía el estómago. No le dije que estaba embarazada. Esa noche actuó completamente normal. Pedimos comida a domicilio. Yo pagué, por supuesto. Esta mañana revisé nuestras cuentas bancarias. En el último año he gastado más de $45,000 manteniéndonos. Él no ha contribuido con nada. Revisé su celular mientras se duchaba. Cientos de mensajes con Tracy. Han estado planeando que él se mude de regreso a la ciudad donde ella vive. Le ha estado enviando dinero, mi dinero. Encontré una cuenta secreta donde ha estado ahorrando casi $30,000. Dinero que me dijo que usaba para pagar cuentas o cursos de capacitación laboral. Incluso había capturas de pantalla de conversaciones con mis amigas, donde él les sacaba información sobre mis finanzas, preguntando si yo había mencionado algún bono o aumento de sueldo, como si me estuviera estudiando, planeando cómo sacarme el mayor provecho posible. Encontré mensajes donde se quejaba de que yo era aburrida en la cama, que no podía esperar a estar con Tracy otra vez, que solo estaba conmigo por la seguridad financiera, mientras él ponía en orden su vida. Incluso había fotos íntimas que se enviaban entre ellos, mientras yo estaba en el trabajo pagando nuestras cuentas. Quise enfrentarlo ahí mismo, gritarle, tirar sus cosas por la ventana, decirle que sabía todo, decirle que estaba embarazada, del bebé que nunca conocerá. Pero algo me detuvo. Me di cuenta de que si mostraba mis cartas ahora, él simplemente se iría. Se llevaría mi dinero y se iría con Tracy. Se reirían de lo tonta que fui, de lo fácil que caí en todo, de cómo nunca lo vi venir. Peor aún, podría fingir que está arrepentido y tratar de quedarse por el bebé, fingir que me ama, y así seguir drenándome durante 18 años más con manutención y manipulación emocional. No, necesito un plan.
Bradley piensa que soy una alfombra, que puede usarme y desecharme cuando quiera. Piensa que soy demasiado tonta para ver sus mentiras, que solo voy a llorar y rogarle que se quede cuando eventualmente se vaya. No tiene ni idea de lo que soy capaz. Me movía por el apartamento como un fantasma mientras mi mente no paraba de correr. Bradley no notó nada diferente. Estaba demasiado ocupado texteándose con Tracy cuando pensaba que yo no lo veía. Demasiado ocupado planeando su futuro con mi dinero. El dinero por el que trabajé semanas de 60 horas, mientras él se sentaba en nuestro sofá, aplicando a trabajos y haciendo contactos. Lo primero que hice fue proteger lo que quedaba. Fui al banco durante mi hora de comida y abrí una cuenta nueva en un banco completamente diferente. Transferí la mayor parte de mi salario ahí, dejando solo lo suficiente en nuestra cuenta conjunta para no levantar sospechas. Cambié todas mis contraseñas y configuré alertas para cualquier retiro mayor a 100. Luego empecé a documentarlo todo. Capturas de pantalla de sus mensajes, fotos de los estados de cuenta de la cuenta secreta, grabaciones de sus llamadas con Tracy cuando yo fingía estar en la ducha. Incluso encontré recibos de regalos que le había comprado a ella usando mi tarjeta de crédito, bolsos de diseñador y joyas, mientras yo compraba cereal de marca genérica para ahorrar dinero. Todo el tiempo pensaba en el bebé que crecía dentro de mí mientras este parásito me dejaba sin nada. Cada vez que me sentía enferma o cansada, me recordaba que ya no era solo por mí. Ahora tenía a alguien más que proteger. Llamé a mi amiga más antigua, Freya. Nos conocemos desde el kinder. No le conté todo por teléfono, solo que Bradley y yo teníamos problemas serios y que tal vez necesitaría un lugar donde quedarme. No dudó ni un segundo. Me dijo que su habitación de huéspedes era mía cuando la necesitara. Luego llamé a mi hermano Sam. Siempre ha sido protector, y sabía que si le contaba todo de inmediato, aparecería listo para matar a Bradley. En lugar de eso, solo le pregunté si podía ayudarme a mover algunas cosas a una bodega pronto. Le dije que Bradley y yo estábamos reorganizando. Aceptó llevar su camioneta ese fin de semana. Bradley empezó a sospechar. No paraba de preguntarme por qué me veía rara y distante. El descaro de este hombre. 3 años mintiéndome en la cara, robándome, burlándose de mí con su ex. Y pensaba que yo estaba actuando extraña por 2 días. Quería reírme en su cara. Pero en lugar de eso, le eché la culpa al estrés del trabajo y a los cólicos menstruales. Inmediatamente perdió el interés. Nunca le importaban mis problemas a menos que lo afectaran a él. El viernes por la noche le dije que iba a salir con mis amigas del trabajo. Pareció aliviado de tener el apartamento para él solo. Probablemente no podía esperar para hacer videollamada con Tracy sin tener que susurrar. En vez de salir, me senté en mi coche en el estacionamiento, con mi laptop, usando el Wi-Fi del edificio para monitorear la cámara de seguridad de nuestro hogar. La habíamos instalado el año pasado después de que robaron en el apartamento de al lado. Bradley se había olvidado de que existía, porque nunca se molestó en usarla. Nunca se involucró con nada relacionado con la seguridad del hogar o el mantenimiento. Todo eso también era mi responsabilidad. 20 minutos después de que me fui, ya estaba en el sofá con su celular apoyado, hablando y riéndose con Tracy. Subí el volumen en mi laptop. Bradley decía que le preocupaba que yo sospechara algo. La voz de Tracy se escuchaba débil pero clara, diciéndole que se apegara al plan. 3 semanas más y tendría el dinero del bono, y entonces podría irse con ella. Me hervía la sangre. Mi bono trimestral. Aquel por el que me había matado trabajando hasta el agotamiento. El que finalmente pagaría mis préstamos estudiantiles. Él estaba esperando eso. Bradley se quejaba de que la extrañaba. Decía que era difícil fingir conmigo, que últimamente estaba demasiado pegajosa. ¿Pegajosa? Apenas lo había tocado en meses porque siempre estaba demasiado cansado o estresado por el trabajo. Trabajo que ni siquiera hacía. Hablaron por más de 1 hora. Hacían planes para viajes que pagarían con mi dinero. Hacían bromas sobre lo estúpida que era yo. Durante más de 1 hora. Planes de viajes que harían con mi dinero. Bromas sobre lo estúpida que era yo. Tracy incluso sugirió que debería convencerme de comprarle una laptop nueva antes de irse, como regalo de despedida. Se rieron de eso, mucho. Cuando él no miraba, algo frío y calculador cruzó el rostro de Tracy, algo que me hizo preguntarme si ella también lo estaba manipulando. A él. Pero luego desapareció. Fue reemplazado por la sonrisita falsa que mostraba cada vez que él miraba la pantalla. Ya era suficiente. Más que suficiente. Era hora de actuar. El sábado por la mañana le dije a Bradley que tenía que ir a la oficina por unas horas. En lugar de eso, fui a ver a una abogada. Angelina había ayudado a una compañera de trabajo a través de un divorcio complicado el año pasado. Me escuchó sin juzgar mientras le explicaba todo. El robo, el engaño, el embarazo que aún no había revelado. Angelina dijo que, desde el punto de vista financiero,
Teníamos un caso sólido por fraude. Él había tergiversado sus intenciones para obtener apoyo económico. Los mensajes demostraban premeditación. Podríamos potencialmente recuperar el dinero que él había estado ahorrando, aunque eso podría tomar tiempo. Cuando pregunté sobre el bebé, ella me dijo con suavidad que legalmente no estaba obligada a informarle durante el embarazo. Después del nacimiento, él podría solicitar una prueba de paternidad y derechos de visita, pero dadas las circunstancias, podríamos limitar su participación. Asentí, tomando notas en mi celular. Discutimos órdenes de restricción, cambiar las cerraduras y cómo sacarlo del contrato del apartamento. Pagué su anticipo con dinero de mi nueva cuenta. Esa tarde, Sam vino con su camioneta como lo habíamos planeado. Bradley se veía confundido cuando empezamos a cargar cajas. Le dije con alegría que solo estábamos reorganizando, como le había mencionado. Dije que esas cajas iban a la bodega para hacer más espacio. Lo que Bradley no sabía era que contenían todos mis documentos importantes, objetos familiares irreemplazables y cualquier cosa de valor que fuera únicamente mía. Mientras él miraba televisión, Sam me ayudó a cargar las joyas de mi abuela, mi acta de nacimiento, diplomas y álbumes de fotos en su camioneta. Cosas que Bradley no podría vender ni destruir cuando todo explotara. Sam sabía que algo andaba mal. Me lanzaba miradas constantes, pero respetó que aún no estaba lista para hablar. Al irse, me dio un fuerte abrazo y me susurró que, fuera lo que fuera, no estaba sola. Casi me derrumbo en ese momento, casi le conté todo, pero no estaba lista. El domingo por la mañana salí a desayunar con Freya, pero en realidad fui a una reunión con el gerente de mi banco. Tenía pruebas del fraude de Bradley. Mensajes donde claramente decía que me usaba por dinero mientras planeaba dejarme. El gerente marcó mis cuentas con seguridad adicional y me ayudó a disputar varias transferencias, grandes que Bradley había hecho, alegando que eran para gastos en pareja. Cuando llegué a casa, Bradley seguía en la cama, con el celular apretado contra el pecho incluso dormido. Lo tomé con cuidado. Ya sabía su contraseña, mi fecha de cumpleaños. ¡Qué detalle! Había nuevos mensajes de Tracy sobre revisar vuelos. Decía que, una vez que tuviera mi bono, podrían reservar para el día 18, que yo nunca sabría que me golpeó. Aún no podía creer que yo no hubiera revisado las cuentas. Tomé capturas de pantalla y me las envié por correo a mí misma y a Angelina. Luego devolví el teléfono exactamente como lo encontré. El lunes llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Esperé a que Bradley saliera para su evento de networking, un café con Tracy, según el GPS compartido, y retiré $25,000 de nuestra cuenta conjunta. No todo, porque eso lo alertaría enseguida, pero sí suficiente. Lo transferí a mi nueva cuenta segura. Cuando regresó esa tarde venía radiante. No paraba de intentar besarme, de ser afectuoso. Me costó todo no gritarle en la cara. No decirle que sabía que había pasado la tarde planeando nuestra ruptura, con la mujer que realmente amaba. En lugar de eso, sonreí y le pregunté por su día. Escuché sus elaboradas mentiras sobre contactos en la industria y posibles ofertas laborales. Le dije que yo también tenía buenas noticias. Le recordé que había estado ahorrando para que pudiéramos considerar comprar una casa. Sus ojos se iluminaron con una codicia descarada. Había olvidado esos ahorros, demasiado enfocado en mi próximo bono. Continué diciendo que creía que por fin estábamos en posición de empezar a buscar, que me habían preaprobado para una hipoteca. Bradley estaba tan emocionado que me abrazó, probablemente calculando cuánto más podía exprimir de mí antes de desaparecer. Sugirió que celebráramos. Acepté, diciendo que haría una reserva en algún lugar especial ese fin de semana. Estaba tan emocionado por la posibilidad de más dinero que ni siquiera notó que empacaba una pequeña bolsa mientras se duchaba. No cuestionó por qué, de repente, necesitaba trabajar hasta tarde esa noche. Conduje directo al departamento de Freya y finalmente me derrumbé. Le conté todo. Le mostré las pruebas. Vi cómo su rostro pasaba de la sorpresa al enojo, y de ahí a una determinación feroz. Dormí en su habitación de invitados esa noche. Apagué el celular. Que Bradley se preocupara por una vez. Que se preguntara dónde estaba. ¿Qué estaba haciendo? Una pequeña muestra de lo que venía. A la mañana siguiente tenía 6 llamadas perdidas y una docena de mensajes, cada vez más desesperados. Le respondí con un mensaje ligero, diciendo que me había quedado dormida en casa de Freya después de una noche de chicas. Me disculpé por preocuparlo. Le dije que estaría en casa después del trabajo. En la oficina me reuní con mi jefe, Dave. Le expliqué que estaba pasando por algo personal y que podría necesitar horarios flexibles por unas semanas. No di muchos detalles, pero debió ver algo en mi rostro, porque aprobó de inmediato y me ofreció apoyo adicional si lo necesitaba. La reserva en el restaurante estaba lista para el sábado. Bradley pasó la semana siendo inusualmente atento. Me traía café, me ofrecía masajes, me preguntaba por mi día. Cada gesto me daba náuseas. Cada caricia me hacía estremecer. Pero sonreía,
Seguía la corriente. Lo dejaba pensar que su actuación estaba funcionando. El viernes por la noche empacé otra bolsa mientras él estaba en el baño. Más ropa, más cosas esenciales. Le dije que estaba donando cosas viejas, para hacer espacio para muebles, nuevos cuando compráramos la casa. Él me ayudó a meter las bolsas al auto, ansioso por complacer a la gallina de los huevos de oro que todavía creía tener. Esa noche apenas dormí, sabiendo lo que traería el día siguiente. Bradley roncaba a mi lado, con los brazos echados posesivamente sobre mi cuerpo. Me deslicé fuera de su abrazo, asqueada. Me quedé de pie en nuestra sala oscura, mirando la vida que habíamos construido, la vida que yo había pagado mientras él planeaba dejarme. Llegó el sábado, el día del ajuste de cuentas. Bradley pasó una hora preparándose, acicalándose frente al espejo. Yo llevé un vestido negro sencillo y el collar que mi madre me regaló antes de morir. Algo me decía que llevar su ropa hoy era importante. Mientras conducíamos al restaurante, Bradley hablaba emocionado sobre las características que quería en la casa. Una oficina, una sala de juegos, un jacuzzi. Yo asentía y sonreía, dejándolo tejer sus fantasías, mientras mentalmente revisaba cada paso de mi plan final. El restaurante era elegante. Los ojos de Bradley se abrieron al ver los precios del menú. Le dije generosamente que pidiera lo que quisiera. Hoy celebramos. Pidió el filete más caro, cócteles premium, aperitivos. Acumuló una cuenta que casi me hizo reír. Una última cena pagada por mí. Mientras esperábamos el postre, me excusé para ir al baño. Revisé el teléfono para confirmar que todo estuviera en su lugar. Le mandé un mensaje a Freya. Es hora. Volví a la mesa, calma y serena. Bradley tecleaba rápido en su teléfono, pero lo guardó enseguida al verme, probablemente contándole a Tracy sobre la cena cara y la futura compra de casa, probablemente riéndose de lo fácil que era manipularme. El mesero trajo el champán que había pedido en secreto. Bradley alzó su copa, brindando por nosotros, por nuestro futuro, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Yo levanté mi vaso de agua. No corregí su suposición de que no estaba tomando porque iba a conducir. Dije en voz baja que yo también quería hacer un brindis. Su sonrisa titubeó al oír mi tono. Brindé por los nuevos comienzos y porque la verdad finalmente saliera a la luz. Saqué mi teléfono del bolso y lo coloqué sobre la mesa, pantalla hacia arriba. Reproduje la grabación de él y Tracy desde la cámara de seguridad. Observé cómo se le borraba la expresión del rostro. Es tan estúpida y desesperada. Cree todo lo que le digo. Solo la estoy usando por su dinero hasta que tú me aceptes de nuevo. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al horror, y luego al pánico. Lo vi darse cuenta de que todo había terminado. Las estafas. Las mentiras. El futuro que había planeado con mi dinero. Y por primera vez en 3 años vi al verdadero Bradley. Última actualización. Todavía estoy en shock por todo lo que ha pasado desde mi última publicación. Primero, gracias por todos los comentarios y mensajes de apoyo. Honestamente, han sido lo que me ha mantenido de pie en esta pesadilla. Esto fue lo que pasó después. La cara de Bradley atravesó tantas emociones al mismo tiempo. Shock, confusión, enojo y finalmente cálculo. Podía verlo buscando mentalmente mentiras posibles, tratando de encontrar una salida. Empezó a balbucear que yo no entendía el contexto. Levanté la mano mientras las conversaciones del restaurante seguían a nuestro alrededor. Le dije en voz baja que tenía horas de grabaciones, cientos de capturas de pantalla, que sabía del dinero que había estado robando, de la cuenta secreta, de todo. Bradley se inclinó hacia adelante, bajó la voz y empezó a llamarme cariño, diciendo que no era lo que yo pensaba. Afirmó que él y Tracy solo estaban bromeando, que ella había intentado volver con él, pero que él le había dicho que no. Me reí de la audacia de que siguiera mintiendo. Después de haberle puesto su propia voz como prueba, le recordé los 30,000 de mi dinero que le había enviado a ella, la pulsera cara que le compró mientras me decía que no podíamos permitirnos arreglar mi coche, sus planes de irse cuando me depositaran el bono. Sus ojos comenzaron a moverse nerviosamente por el restaurante, preocupado de que alguien pudiera escuchar. Sugirió que fuéramos a casa y habláramos como adultos. Le dije que no había nada que hablar y que esa ya no era su casa. Desde esa mañana había sido removido del contrato de arrendamiento. Sus cosas estaban empacadas y esperando en casa de Dave. A Bradley se le cayó la mandíbula. Protestó diciendo que era nuestro departamento. Lo corregí. Mi nombre estaba en el contrato. Yo pagaba la renta. Era mi departamento. Él solo era un huésped que se había quedado 3 años de más. Dijo que estaba exagerando por una broma estúpida con una ex. Saqué una carpeta de mi bolso y la deslicé por la mesa. Dentro había impresiones de los estados de cuenta de su cuenta secreta, registros de transferencias, capturas de pantalla de mensajes detallando cómo me había estado usando. Bradley hojeó las páginas, cada vez más pálido. Me acusó de espiarlo, diciendo que eso era ilegal. Casi me rió otra vez, señalando la ironía de que el hombre que me robó $45,000 hablara de legalidad.
Bradley estalló diciendo que él nunca robó nada, que yo le había dado ese dinero, que le ofrecí mantenerlo. Le pregunté por las mentiras, por llamarme estúpida y patética, por planear irse una vez que lo hubiera exprimido todo. Se encogió de hombros dejando caer la máscara por completo. Dijo que la gente dice cosas que no piensa cuando necesita desahogarse, que todos lo hacen. Le pregunté si también se desahogaba cuando le enviaba mi dinero a ella, cuando hacía reservaciones en su ciudad, cuando compraba regalos con mi tarjeta de crédito. Él preguntó qué quería. ¿Dinero? ¿Una disculpa? Le dije simplemente que quería que desapareciera de mi departamento, de mis cuentas, de mi vida. Preguntó qué pasaría si se negaba. Deslicé otro documento por la mesa. Explicaba que mi abogada presentaría cargos por fraude, que la policía se involucraría y que en lugar de solo irse, terminaría en la cárcel. Escaneó el documento apretando la mandíbula. Dijo que no creía que me atreviera a hacer algo así. Le respondí, ponme a prueba. Finalmente Bradley dijo, está bien. Recogeré mis cosas y me iré, pero estás cometiendo un error. Le respondí, no, lo único que fue un error fuiste tú. Todo fue una mentira. Bradley intentó tomar mi mano, pero la retiré de inmediato. Trató de explicarse una vez más, pero lo interrumpí. Le señalé que sus mensajes ya lo habían dicho todo, llamándome desesperada, patética, estúpida, usándome hasta que Tracy lo aceptara de nuevo. Bradley empezó a decir que la gente dice cosas. Le dije que se detuviera, que se había terminado. Completamente. Su expresión se endureció al preguntar por sus cosas en casa de Dave. Le confirmé que todo estaba ahí, excepto lo que compró con mi dinero. Protestó que eso no era justo. No lo podía creer. Le pregunté si de verdad quería hablar de justicia, después de robarme durante años, de burlarse de mí a mis espaldas, de planear abandonarme una vez que me hubiera vaciado por completo. Le dije que había perdido todo derecho a hablar de lo que es justo. Preguntó qué pasaría si volvía al departamento. Le expliqué con calma que las cerraduras habían sido cambiadas, que seguridad estaba informada, que su llave electrónica estaba desactivada y que Sam estaba allá esperándolo por si intentaba algo. Su cara se puso roja de rabia. Dijo que lo tenía todo planeado. Le respondí, aprendí del mejor. Él pasó 3 años planeando usarme y desecharme. Yo tomé una semana para planear mi respuesta. Bradley se levantó de golpe diciendo que esto no había terminado. Le dije que sí lo estaba. Completamente. Adiós. Se fue furioso. Llamé a Sam para advertirle que Bradley podría intentar ir al departamento. Sam me aseguró que él y Freya estaban allí, que me respaldaban. Manejé de regreso a casa. Encontré a Sam y Freya en el sofá con vino. Freya me preguntó cómo había ido. Me sirvió una copa. Luego recordó y se disculpó. Las cejas de Sam se alzaron, preguntando sin palabras. Respiré hondo y les dije, estoy embarazada. Hubo un silencio. Sam preguntó si el bebé era de Bradley y si él lo sabía. Dije que sí, que era suyo, y no lo sabía. Puede que nunca lo sepa. Freya me aseguró que estarían conmigo. Decida lo que decida. Hablamos sobre lo que pasó en el restaurante y sobre lo que podría venir después. Sam estaba preocupado de que Bradley pudiera volverse peligroso al verse acorralado, y insistió en quedarse esa noche. Freya también se quedó. Durmieron en mi habitación, mientras yo usaba el cuarto de visitas. No podía enfrentarme a la cama que había compartido con Bradley. Alrededor de la medianoche, Bradley empezó a mandar mensajes. Primero de enojo y amenazas legales. Luego manipulación y disculpas. Afirmaba que me amaba, que estaba confundido, que Tracy lo había presionado. Reenvié cada mensaje a mi abogada sin responder. A las 2 a.m. llegó a la puerta, golpeando con fuerza y gritando mi nombre. Sam habló a través de la puerta, diciéndole que yo no quería hablar y que debía irse. Bradley gritó que ese era su apartamento también. Sam le respondió, ya no lo es. Y más vale que te vayas antes de que llamemos a la policía. Bradley siguió golpeando. Preguntó si aún me importaba. Su voz sonaba borracha, quebrada, vacía. Me dijo que no tenía a nadie, que yo era lo mejor que le había pasado, que había cometido errores, pero que todo lo hizo por amor, que Tracy era una trampa, que yo era la indicada y que ahora lo entendía. Yo no dije nada. Lo escuché por unos segundos en silencio. Su voz iba cambiando entre arrepentimiento, rabia, culpa y manipulación. Cuando empezó a llorar, diciendo que no podía vivir sin mí, que podíamos solucionarlo, simplemente colgué. Bloqueé el número. Me quedé un rato mirando el teléfono en silencio. Sam me preguntó si estaba bien. Solo asentí con la cabeza. Freya se acercó y me abrazó. No necesitaba hablar más. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá, con mi mano sobre mi vientre, pensé en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que aún podía ganar. Sí, había sido traicionada. Sí, me habían usado, mentido, robado, pero también había reaccionado. Había protegido lo que era mío. Había dicho basta. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. No sabía si quería tener el bebé.
No sabía si quería seguir en esa ciudad, ese trabajo, ese apartamento. Pero sabía algo con certeza. Ya no estaba sola. Ni física, ni emocional, ni legalmente. Y nunca más dejaría que alguien me hiciera sentir pequeña o invisible. Si creía que yo era tan lista, le dije con calma que iba a colgar, que no me llamara de nuevo. De repente gritó que yo le había arruinado la vida, que le hice perder 3 años, que era una bruja controladora. Terminé la llamada, bloqueé el número y lo añadí a la documentación. El martes llegó una carta certificada del abogado de Bradley, exigiendo una distribución equitativa de bienes y amenazando con demandarme por su inversión en la relación. Mi abogada lo calificó de ridículo. Dijo que su abogado lo abandonaría en cuanto viera las pruebas del fraude. El miércoles, Bradley se enteró de que estaba en casa de Freya. Se presentó golpeando la puerta, gritando mi nombre. Freya llamó a la policía mientras yo grababa sus amenazas. Los oficiales lo encontraron aún gritando, ebrio, y se lo llevaron por intoxicación pública y allanamiento. Otro incidente más para nuestro caso. El jueves se concedió la orden de restricción temporal. Bradley no podía contactarme, acercarse a mi casa ni a mi lugar de trabajo, ni acceder a mis cuentas o pertenencias. Sam le entregó los documentos. Luego me contó que Bradley se puso pálido de furia, arrugó los papeles y los tiró al suelo. El viernes violó la orden al presentarse en mi oficina. Seguridad lo detuvo en el vestíbulo. Dave fue testigo de todo y se ofreció a declarar. Bradley fue escoltado fuera, gritando que yo le había robado, que era una mentirosa, que pronto todos sabrían la verdad. El lunes por la mañana me desperté con náuseas por el embarazo. Mientras tomaba té de jengibre, mi teléfono vibró con un mensaje. «Felicidades por el bebé. ¿Cuándo pensabas decírmelo?» Se me heló la sangre. Solo se lo había contado a Freya, a Sam y a mi doctora. Otro mensaje explicó que Tracy se lo dijo, que supuestamente lo mencioné cuando hablé con ella. Tracy había estado jugando para ambos bandos, dándole información a él mientras fingía advertirme. Reenvié el mensaje a mi abogada sin responder. Bloqueé a Tracy. Ya no confiaba en nadie fuera de mi círculo más íntimo. En el trabajo, hablé con recursos humanos y expliqué la situación en términos generales, exabusivo, orden de restricción, preocupaciones de seguridad. Fueron comprensivos. Informaron a seguridad y me ofrecieron opciones de horario flexible. Esa tarde mi abogada me llamó con noticias. El juez concedió una orden de restricción permanente y estaba considerando cargos penales por fraude financiero, basándose en nuestras pruebas. Dijo que era un muy buen resultado, que hice todo correctamente. Esa noche, acostada, pensé en lo que significaría criar a este hijo sola. Cómo explicarle la ausencia de su padre. Posibles batallas por la custodia. Pero por primera vez en años estaba viviendo con autenticidad, sin seguir subvencionando los sueños de otro mientras postergaba los míos, sin aceptar migajas de afecto mientras se burlaban de mí a mis espaldas. Nunca más ser la tonta de nadie. Bradley pensó que me había destruido. En cambio, me liberó.